Buenas noches, vamos a tomar asistencia. Camarata, Campo, Cardoso, Castrillón, Notardo, Montero, Raspini, Roldán, Luis Díaz, Florece, Iriondo. ¿Quiénes fueron, señor presidente? Buenas noches. Visto y considerando que nos encontramos en el periodo de sesiones ordinarias del año 2021, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Provincial número 2027, sus modificatorios, que se tomó nota de asuntos de entrada que requieren tratamiento, etc. Por ello, resuelve citar a los señores concejales para el día 7 de junio de 2021 en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante a las 20 horas, con el objeto de llevar adelante la 12ª sesión ordinaria correspondiente al periodo legislativo 2021, con el fin de tratar los siguientes temas. Antes de empezar, invito al señor concejal Castrillón a realizar la materia. Muchas gracias, señor presidente. Queríamos, en representación del bloque, hacer un saludo muy especial para todos los periodistas en su día. Consideramos que cumplen un rol fundamental en la sociedad y son los grandes culpables de consolidar la democracia. En especial, hacer una mención especial para nuestro compañero de bloque, Francisco Raspini, que se desempeñó durante muchísimos años como periodista en nuestra ciudad, haciendo honor a los valores de su profesión, como el respeto, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, también en este día como periodista solo quería acotar algo más. Qué bueno sería que la voz del periodista sea la que lleve las palabras de verdad, justicia, esperanza y fe, y poder ser el intermediario entre la gente, y ese rol sea la comunicación y el encuentro. Así que feliz día del periodista. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, creo que es necesario retomar y volver a poner énfasis en las clases presenciales y en muchas familias paceñas que dependen del comercio. No puede ser que sigamos debatiendo clases sí, clases no, cuando abundan estudios que nos demuestran con estadísticas certeras que no es por ahí donde se propaga el virus. No es una cuestión, señor presidente, de quién levanta la mano, de quién levanta o no las banderas de la presencialidad. Soy madre y veo cómo los niños se estresan, la pasan mal, incluso pierden la capacidad de prestar real atención, estando horas frente a una computadora. Y eso es que estoy hablando de niños que tienen acceso a una computadora. Ni siquiera digo computadora, un celular, que tenga acceso a internet o que tenga suficientes datos para estar sentados una hora frente al Zoom. En una Argentina donde la pobreza es del 42%, hablar de que si la educación es esencial o no y que si tenemos que tener clases presenciales o no es una tragedia para miles de chicos, adolescentes y jóvenes en el país, sabiendo que la educación es su único camino para cambiar su situación. No me voy a detener en la cuestión psicológica de los chicos, porque también es un tema delicado y complejo que avanza día a día con cada aula cerrada. Por eso pedimos la presencialidad para poder garantizar no solo lo pedagógico, sino también la estabilidad emocional de los niños con síntomas de depresión
aislados de su único entorno social, rodeados de violencia intrafamiliar. Solo pido que las escuelas se mantengan abiertas con los protocolos vigentes, cuidando la educación como lo vienen haciendo miles de maestros, profesores y familias estoicamente durante la pandemia. Y también no quiero dejar y no me quiero olvidar de los comerciantes. El comerciante privado que tiene limitado su horario, que a fin de mes tiene obligaciones fijas que pagar. ¿Serán los comercios los focos de contagio? Claro que no. Caminando por las calles podemos observar cómo hay protocolos para el ingreso y egreso de cada local. Necesitamos en estos momentos contar con más empatías de quienes aportan, pagan los impuestos y ahora luchan por sobrevivir. Necesitamos empatía y medidas eficaces, no recetas anticuadas de confinamiento que hoy sabemos cómo terminan, que no resultan y lamentablemente tenemos más de 80.000 argentinos muertos. Muchas gracias, señor presidente. Estamos abiertos a la siguiente. Punto número 2. Lectura y consideración del acta anterior. En este caso se trata del acta número 375 de fecha 17 de mayo. Solicito que se omita la lectura y posteriormente se apruebe. Se pone a consideración la omisión de la lectura y aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. Lectura del decreto dictado por el Ejecutivo Municipal. En este caso, han ingresado con fecha 1 de febrero el decreto número 72 hasta el número 139 de fecha 26 de febrero. Queda a la disposición del secretario. Cuarto punto, asuntos tratados. Organismos oficiales. Punto número 1. El primer punto es el expediente número 9413/21. Oficio número 450/21, presentado por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Pasa a la comisión. Dictámenes de comisión. El primer punto es el expediente número 9188/19, nota presentada por la directora de Medio Ambiente. Pasa a la orden del día. El punto 2 es el expediente número 9384/21, nota presentada por vecinos de zona Parque Termal. Pasa a la orden del día. Punto 3, expediente número 9402/21, proyecto de ordenanza sobre instalación de colilleros en diferentes espacios públicos y privados de nuestra ciudad. Pasa a la orden del día. Peticiones particulares. El primer punto es el expediente número 9409/21, nota presentada por el ingeniero defensor Pablo Martínez García. Pasa a la comisión. El punto 2, expediente número 9410/21, nota presentada por el presidente de la Comisión Directiva Cicles Club Unido. Pasa a la comisión. El punto 3, expediente número 9411/21, nota presentada por la señora Guadalupe González y Florencia Guarrochena. Pasa a la comisión. Punto 4, expediente número 9412/21, nota presentada por el señor Claudio Jaca. Pasa a la comisión. El quinto punto, expediente número 9414/21, nota presentada por el socio gerente de la empresa Malvinas Argentinas. Pasa a la comisión. El punto 6, expediente número 9415/21, nota presentada por el señor Juan Pedro Parante. Pasa a la comisión. Quinto punto del orden del día. El primer punto es el expediente número 9388/21, nota presentada por la profesora Claudia Bertoni. Tiene un dictamen por la mayoría favorable de fecha 10 de mayo. Para aquí tiene la verdad.
Gracias, señor presidente. Brevemente quiero hacer referencia a lo que estamos por votar hoy. Queremos destacar con esta declaración que vamos a poner a consideración ahora el aporte que han realizado a la educación y la cultura estas tres personas que provienen de diferentes ámbitos. En este humilde gesto queremos resaltar el valor, por un lado, del talento joven de Agustín Brocado con su obra Circo de Papel, la riqueza literaria de Inés Arredondo en Contraflor al Resto, que al mismo tiempo aborda una problemática tan actual como la trata de personas, y por último la capacidad de la profesora Claudia Bertone, para pensar la matemática y su enseñanza para un pensamiento crítico en su producción, la enseñanza de la matemática en una educación para la emancipación. Considero que en estos tiempos de tanta vorágine y tecnología es absolutamente necesario seguir apostando al libro y a la lectura como oportunidad de aprender y disfrutar, destacando además el desafío que asumieron estas tres personas para animarse a publicar sus obras, asumiendo los costos, todos los costos que esto implica, y haciéndolo de manera particular por el simple hecho de materializar el aporte que pueden hacer desde los ámbitos en los que se desempeñan. Declararlos de interés cultural y educativo implica reconocer su trabajo y sus obras, y también con ellos el de todos los que día a día generan acciones desde la cultura y la educación. Muchas gracias. El articulado del decreto dice, artículo 1, declaración de interés cultural y educativo municipal las obras de la profesora Inés Arredondo, Contraflor al Resto, el humorista gráfico Agustín Brocado, Circo de Papel, y la profesora Claudia Bertone, la enseñanza de la matemática en una educación para la emancipación. Artículo 2, que debe ser leer, interesados de que se copie oportunamente a HIS. Se pone en consideración la aprobación del decreto. Aprobado por unanimidad. El punto 2 es el expediente 2390/21, nota presentada por integrantes del Rancho Cultural. Tiene un dictamen favorable por la mayoría de fecha 10 de mayo. Tiene la palabra la señora Rodríguez. Brevemente quiero expresar que hoy estamos haciendo justicia en reconocer a un personaje de nuestra ciudad que con su carisma ha trascendido fronteras. Ramón Satich, que nació el 21 de noviembre en Las Ceibas, en el distrito Tacuara, de aquí de nuestro departamento, fue un acordeonista que dejó huellas en todo el norte entrerriano y trascendió, como decía, fronteras y regiones vecinas. Fue un claro representante de los sonidos del litoral, con un carisma muy especial, que con sus condiciones llegó inclusive a acompañar a Antonio Tarragorros, de quien tomó su estilo. Con su trayectoria como músico ha dejado bien sentado el nombre de nuestra ciudad con sus valores artísticos y su talento. Por otra parte, entendemos que la cultura popular de nuestra ciudad merece tener un reconocimiento institucional, estableciendo un día dentro del calendario local que nos interpele y nos ayude también a valorar la música paceña. Creo honestamente, y en nombre de no solamente de nuestro bloque, sino que creo que de todo el cuerpo, a través de la figura de Ramón, estamos reconociendo el trabajo y el aporte de todos nuestros músicos de aquí de La Paz, que con su labor sostienen día a día la cultura de nuestra ciudad. Ojalá que a partir de este año, cada 21 de noviembre, nos encontremos en relación a la figura de Ramón y en ese nombre podamos incluir a todos los músicos que llevaron la música como un elemento de integración cultural, una forma de celebrar haber nacido en esta tierra. Es importante tener un día para recordarnos que la música, sin lugar a dudas, es la mejor forma de expresión de un pueblo. Quiero reconocer también el trabajo tanto de Diana Soto como la gente del Rancho Cultural por la iniciativa, y a todos aquellos ciudadanos que con su firma y su apoyo se sumaron a la propuesta. Por último, quiero compartirles una frase que durante estos días estuve viendo en las redes a raíz de esta propuesta. Músico no es aquel que toca un instrumento. Música es aquel que a través de un instrumento toque el alma y el corazón de la gente. Y eso es lo que hizo Ramón. Muchas gracias. Paso a leer el articulado del
decreto. Artículo 1. Declaración de interés municipal el 21 de noviembre de cada año como Día del Músico Paceño, en conmemoración al natalicio de Ramón Sanguich. Artículo 2. Que el CERNEL notifique a los interesados de que se copian oportunamente la HS. Se pone en consideración la aprobación del decreto. Aprobado por unanimidad. El tercer punto es el expediente 9403/21, balance de tesorería correspondiente al mes de diciembre de 2020, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Tiene un dictamen por la mayoría, de fecha del 10 de mayo, que aconseja su pase a archivo. Se pone en consideración el pase de archivo del expediente. Aprobado por unanimidad. El cuarto punto es el expediente 9404/21, proyecto de resolución sobre requerir al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos la coparticipación de los fondos destinados a educación. Tiene un dictamen con la mayoría de fecha 10 de mayo favorable. Concejal Valente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para informarle que desde nuestro bloque presentamos este proyecto de resolución solicitando el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nacional del Presupuesto para el año 2021, a lo que refiere a educación, donde habla de la coparticipación de los recursos desde la provincia a los municipios. En este año 2020 la provincia recibió casi 7.800 millones, de los cuales el 16% corresponden a los municipios y el 1% a las comunas. Cabe aclarar que hubo otras provincias que lo están percibiendo, como la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, y creemos que los fondos reclamados son de suma importancia para nuestro municipio y más aún en este contexto de pandemia. Esto no solo abarca a educaciones formales, sino también a no formales, como este cuerpo hace un tiempo ya aprobó la Escuela de Oficios y sería de gran importancia percibir estos fondos para poder desarrollarlo. Muchas gracias, simplemente era para ponerlo en tema. Gracias, señor presidente. Bueno, solo para hacer referencia a este proyecto de resolución presentado por el bloque de Cambiemos, donde se solicitan los fondos de financiamiento educativo. Quiero fundamentar, por supuesto, desde ya mi voto negativo a este proyecto y realizar una síntesis de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075. Esta ley, reformada en el 2006 por el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, constituyó en nuestro país un novedoso marco normativo que permitió un paso fundamental en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. Algunos de los puntos de esta ley es incrementar la inversión educativa, la creación del programa de compensación salarial docente, la modificación de la ley 25.919 del Fondo de Incentivo Docente, que este fue el objetivo de equiparar que en todas las provincias puedan los docentes tener un sueldo acorde en todo el país, en todo el territorio nacional. La pregunta que la verdad uno se hace hoy es ¿por qué reclamar fondos educativos no coparticipables? Cuando el gobierno de Cambiemos no respetó la ley
que estaba en vigencia en ese momento cuando fueron gobierno. Podemos recordar cuando Macri y la exgobernadora Vidal, utilizando los medios masivos de comunicación, se dirigían a los argentinos diciendo que cerraban escuelas nocturnas y universidades porque los pobres no llegaban allí. Está claro que, bueno, todo esto para justificar, por supuesto, en su gobierno, la reducción en el presupuesto educativo. Está claro que el justicialismo siguió y seguirá apostando a la educación de todos. Desde el 2004 se pusieron en marcha 23.000 centros educativos de alfabetización para personas excluidas del sistema, donde pudieron alfabetizarse. Se entregaron 5 millones de netbooks, se construyeron la mayor cantidad de escuelas en la historia argentina después del plan quinquenal del presidente Perón. Por eso, señor presidente, en estos momentos tan complejos que nos impone la pandemia, garantizar la continuidad de la educación y la parte pedagógica es una tarea sostenida con enorme esfuerzo por el Gobierno nacional y provincial. Por ello sostengo que este proyecto de resolución presentado por el bloque Cambiemos no amerita discusión alguna, ya que la provincia de Entre Ríos no coparticipa en fondo educativo porque es quien aporta o afronta todos los gastos en materia educativa. Se entiende además que es un recurso afectado y la Constitución prevé que los fondos nacionales afectados no se coparticipan. Artículo 246 de la Constitución provincial. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente acompañando plenamente las palabras de mi compañera de bloque, quería hacer algunas acotaciones más. Primero, teniendo en cuenta, obviamente, lo que vamos a tratar en instantes nada más, que es este expediente 9404/21. Lo que se solicita, ¿sí?, como bien lo expresaba quien me antecedía la palabra, se solicita una coparticipación de fondos educativos, basándose en una ambigüedad de una norma nacional que está destinada precisamente a la coparticipación de fondos porque hay, y mediante la Constitución Nacional lo autoriza, hay autonomías provinciales en las cuales las provincias y los municipios, ¿sí?, de manera autónoma pueden regularse la actividad con quién va a estar a cargo de qué. En el caso puntual de la provincia de Entre Ríos, no pasa lo mismo como pasa en otros lugares, como hay municipios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que están a cargo, que tienen diferentes actividades que van destinadas a la educación. En el caso de la provincia de Entre Ríos, la educación, como bien lo mencionaba la compañera Montero, está a cargo plenamente de un 100% del gobierno provincial. Es quien se hace cargo de todas las escuelas, es quien se hace cargo del pago de los docentes, es quien se hace cargo de todos los gastos que ameriten las cuestiones administrativas de las instituciones educativas, ¿sí? Por eso corresponde entender que esa ambigüedad que tiene la ley no va destinada a esta provincia puntual, que, como bien se mencionaba con la constitución de la provincia de Entre Ríos, la educación está a cargo del gobierno provincial, no de los municipios. Si el municipio, como pasó en este caso, y se mencionó la escuela de oficio, se aprobó, es responsabilidad del municipio, ¿sí? En ese momento nosotros habíamos planteado, si mal no recuerdo, en reuniones de comisión, que se plantee en el presupuesto, que tenga un presupuesto propio, y se quiso aprobar así como fue aprobada finalmente, y nosotros acompañamos porque nos parecía más importante el trasfondo de ese proyecto más que una cuestión específica en sí. Entonces considero, y ya adelantando mi voto negativo, que es totalmente injusto este reclamo que se está pretendiendo hacer, y sobre todo para hacer de manera mediática, porque dentro de la parte legal no tiene ningún tipo de fundamento ni valor, porque, como bien decíamos, la responsabilidad de la educación corre 100% por el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y en el caso puntual, para no extenderme tanto, de la ciudad de La Paz,
quiero aclarar, y todos lo sabemos acá, los ciudadanos que viven en la ciudad también lo pueden vivenciar. La ciudad de La Paz es una de las ciudades de la provincia más favorecidas en infraestructura por el gobierno nacional y por el gobierno provincial. Basta con decir planta de tratamiento, planta de residuos, basta con decir también el colector cloacal, basta con decir lo que se viene en fondos nacionales en cuanto a iluminación LED para los barrios, una institución secundaria que se está fabricando. Lo único que podemos decir que no se ha cumplido con los fondos nacionales, lo único son la vivienda que lamentablemente los inundados están esperando hace tantos años viviendo en situaciones precarias por no cumplir esas promesas que se hicieron en esta misma ciudad. Un presidente, sin ir más lejos, vino hasta esta misma ciudad 2 veces a prometer esas viviendas que hasta ahora no se cumplieron. Entonces me parece que, teniendo en cuenta que este Consejo Deliberante es de la ciudad de La Paz, y teniendo en cuenta que la ciudad de La Paz ha sido y harto beneficiada por diferentes fondos de infraestructura, diferentes tipos de cosas que ni siquiera he nombrado, ¿sí? Nombré así al voleo, como quien dice, algunas obras que se están creando y que ya están en funcionamiento, y otras que están realizándose con fondos nacionales y provinciales. Me parece totalmente injusta y desacertada este pedido de coparticipación de fondos educativos. Distinto sería el caso si, por ejemplo, pasaría como pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se transfirió parte de la Policía Federal a la ciudad y por eso se tienen que trasladar esos fondos. En el caso de la provincia no destinó o no trasladó instituciones educativas para que se encargue la municipalidad. Entonces me parece totalmente injusto, me parece que evidentemente es algo que se quiere hacer por una cuestión más que nada mediática, para hacer un poco de ruido, pero realmente como petición en sí, legal, formal, no tiene ni pie ni cabeza. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, el gobierno tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solamente a raíz de lo que han planteado mis compañeros de recinto, me gustaría a mí hacerme algunas preguntas y que nos hagamos todos. Por un lado, se plantea que nuestra petición, nuestro proyecto de resolución, legalmente no tiene valor. Estoy usando palabras textuales que han sido empleadas con antelación. Si legalmente no tiene valor, entonces, ¿por qué nosotros pudimos usar como sustento de nuestro proyecto el artículo 7 de la ley 26.075 de financiamiento educativo, que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 26.206 asegura el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función de educación? Entendemos, como bien se dijo anteriormente, que las provincias tienen la autonomía en la toma de decisión al respecto de estos recursos. Nadie desconoce que la provincia de Entre Ríos afronta grandes gastos. No quiero ponerlo en términos de gasto tampoco, porque consideramos a la educación como un valor fundamental. No son gastos, son inversiones. Invierte gran parte de su presupuesto y se hace responsable y se hace cargo, como corresponde por ley, de gran parte de las erogaciones que implica el sistema educativo. Pero no por eso vamos a desconocer. Como Consejo Deliberante somos completamente conscientes de los pedidos formales de diferentes instituciones locales que diariamente ingresan a nuestro cuerpo solicitando fondos, solicitando recursos para poder sostener las instituciones educativas, para poder poner en valor esos edificios que, bien se mencionaba anteriormente, hay en nuestra ciudad. Sabemos también, como ha sucedido en estos últimos tiempos, que desde la provincia se intenta transferir algunas responsabilidades y algunas tomas de decisiones que respectan a la educación.
a la educación formal. Entonces me pregunto si hay intención de transferir responsabilidades a los municipios, que claramente nosotros consideramos que eso no es así. Pero si estas intenciones están, la de transferir las responsabilidades, ¿por qué también no nos hacemos responsables de transferir los recursos para que estas responsabilidades puedan ser asumidas como corresponden? Porque no podemos desconocer que al municipio, como dije recién, tanto nuestro cuerpo como el Poder Ejecutivo ingresan pedidos cotidianos para poder sostener los juegos de las escuelas, las condiciones edilicias de las escuelas, para poder cortar el pasto, para poder comprar insumos sanitarios, para poder garantizar los protocolos para que nuestros gurises estén seguros adentro de las escuelas. Porque sabemos que si los protocolos se cumplen, los chicos están adentro seguros, cuidados y protegidos. Porque si salimos a la calle, no sabemos cuántos gurises después van a volver a nuestro sistema educativo. Me encantaría saber si la provincia no está dispuesta a redireccionar fondos a los municipios para que afronten diferentes responsabilidades cotidianas. Me gustaría saber si esos fondos, por ejemplo, van a ser direccionados a hacer evaluaciones de cuáles son los costos educativos de esta pandemia en nuestra provincia, que de por sí es una provincia muy desfavorecida en la educación. ¿Cuántos gurises no volvieron durante este año a tener contacto con sus instituciones? ¿Cuántos gurises quedaron por fuera completamente del sistema educativo? ¿Cuáles son los recursos que la provincia entonces no está dispuesta a direccionar a los municipios, pero sí va a estar dispuesta a direccionarlos a hacer evaluaciones y a volver a sumar a esos gurises a la escuela? Tenemos una provincia que podría ser potencia en el país, pero sin educación esto no va. Y si las decisiones no son tomadas a conciencia, con esta mirada como principal eje de gestión, me parece que claramente no van a tener valor nuestros pedidos. Pedidos mediáticos no son la realidad, porque para nosotros la educación no es un show, no es un marketing, como se ha dicho en otras oportunidades. Para nosotros, y lo hemos demostrado a lo largo de esta gestión y a lo largo de la gestión anterior, hemos demostrado que es un valor fundamental y es uno de los pilares de nuestra gestión. No por nada se pusieron en valor los espacios de primera infancia como el Semillita y el Rayito de Sol. No por eso en este mismo cuerpo sancionó el proyecto de ordenanza propuesto por el concejal de nuestro bloque para crear una escuela de oficios. Es real, no se aprobó una ordenanza que incluyera un presupuesto dentro del mismo cuerpo de la ordenanza. Pero bien, el municipio destinó fondos y lo consideró a la escuela de oficios, la consideró dentro del presupuesto del ejercicio para este año, y ya hace 2 meses se encuentran en funcionamiento diferentes talleres de oficios para los jóvenes de nuestra ciudad. Entonces, entendemos que puedan no acompañar nuestro proyecto, entendemos que hay diferencias de base que nunca nos van a hacer poner de acuerdo en algunas cuestiones, pero apelemos a la verdad. Cuando hablemos y hagamos referencia y demos un mensaje a la sociedad, apelemos a la verdad. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señor presidente.
Solamente quería primero anunciar o adelantar mi postura coincidente con el concejal Castrillón y lo que más o menos piensa nuestro bloque con respecto a esta situación. Solo a modo de contextualizar o pasando en limpio, lo dicho hasta aquí, me parece que lo que ha dicho nuestro presidente de bloque es esclarecedor con respecto a que hay provincias que delegan parte de la responsabilidad en educación formal en algunos municipios, y en ese contexto, ¿se escucha? Bárbaro. Y en ese contexto, yo entiendo oportuno la solicitud de que se efectivice, en ese caso, la coparticipación a los municipios. No es esa la realidad de la Municipalidad de La Paz, que si bien así no fuese, también acompañaría en otras circunstancias quizá este reclamo. Pero la verdad es que cada cosa tiene su tiempo, y hoy vivimos un tiempo vertiginoso y la verdad inédito y sorprendente, a lo cual cada día se le suma mayor complejidad desde lo sanitario en la vida cotidiana y en el contexto epidemiológico en el que vivimos hoy. Si bien todo está entrelazado, todo tiene que ver con la vida social nuestra, tanto la educación como la salud, como la armonía familiar, que tiene estos dos pilares tan importantes en una familia, yo no puedo dejar de discernir en este punto o poner el acento en la necesidad de poder reclutar todo fondo que exista en la provincia para mejorar la asistencia sanitaria de los entrerrianos y por sobre todas las cosas de los paceños en este lugar donde nos toca estar. Digo esto porque no hemos coincidido no solo en este punto, sino en muchos otros en este tiempo que hemos transcurrido como concejales. Nos ha pasado en algún momento, que en la misma velocidad que nosotros, los concejales del Partido Justicialista, destinábamos parte de nuestra dieta, la mitad de nuestra dieta, al Hospital 9 de Julio, para que el hospital decida en qué gastar y qué necesidad acuciante tenía en ese momento, el otro bloque de este cuerpo decidió otro aporte y otra estrategia que tenía que ver con la vida municipal. No sé cuál de las dos sería más importante, pero las dos certera y solidaria. En este caso, nosotros creemos que la nuestra era quizás más tangible, porque era el director con la comisión del hospital que decidían cómo y en qué efectivizar en los pacientes que sufrían COVID en nuestra ciudad y lo que necesitaban en ese momento. Digo esto porque, a modo de esclarecer un poco, porque también hay mucha disidencia en varios puntos. En esto se acentúa mucho más la diferencia en el momento que tenemos que estar más unidos, porque la verdad es que hay que ser solidario y hay que ser quizás más paciente y escuchar todas las voces. Nosotros vivimos en un contexto donde se plantea esta situación, donde no hay presencialidad de las clases, si bien existe virtualidad en muchos de los casos, conociendo que a gran parte de la población de nuestra ciudad la pobreza arrincona a la familia en un lugar donde quizás no hay instrumento para esa virtualidad. Pero también es verdad, y no es menor, aclarar que tenemos al día de hoy muertos cotidianamente en nuestra ciudad de La Paz que son pacientes de COVID, y muchos que hoy están luchando en este momento que yo estoy hablando por su vida, buscando cada posibilidad de llevar a su cuerpo más oxígeno. Digo esto porque no es menor, y en esto de presencialidad sí, presencialidad no, también tenemos que ver qué pasó con la presencialidad en el último mes previo al DNU anterior a esta semana, que nos obligó a volver a otra fase distinta de circulación por la situación epidemiológica. Hay escuelas en nuestra ciudad que en el turno mañana, por decirlo, hubo decenas de docentes que estuvieron aislados, muchos de ellos contagiados por SARS-CoV-2. Entonces, por lo tanto, digo, hay un criterio, hay un sector epidemiológico, hay una asociación argentina de infectología, hay equipos técnicos y cuerpos disciplinados que están todo el día pensando cómo hacer para evitar o paliar con esta situación que nos trasciende a todos y que la verdad en muchos de nosotros han padecido y visto de cerca lo que tiene que ver esta enfermedad.
Digo porque todo tiene que ver con todo, y en este momento, hacer un proyecto de resolución, que ni siquiera la aprobación del mismo va a garantizar, porque no tiene autonomía este Consejo Deliberante para ir a exigirle al gobernador y emplazarlo a que deposite coparticipaciones, que todos lo sabemos. Creemos que si bien es un proyecto de pronunciar una idea, se puede hacer como blog en un medio y darle la difusión que uno pudiera buscar. Lo que sí nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para garantizar un sistema de salud mucho más eficaz en nuestra ciudad y cómo también el sector municipal acelera ese paso que nosotros tanto necesitamos, que vemos que nuestro Hospital 9 de Julio sí lo aceleró. Vemos que el Hospital 9 de Julio sí aceleró la atención respiratoria, buscó los respiradores, hizo una terapia intensiva, como se pudo, pero la hizo al fin, y no vemos lo mismo en el sector municipal, donde debería haber mayor asistencia a la problemática respiratoria, involucrarse mucho más con el testeo inmediato, buscar y evitar el contagio a través del aislamiento, sumándose al COE o a quien fuese el nodo epidemiológico para citar a cada una de las personas que tienen que estar aisladas y hacer de celador y seguir esa familia para que no incumplan el aislamiento, que eso hace a que aumente el contagio. Digo esto porque hay muchas cosas que parece mentira, pero hay que decirlo, no son redundantes. Como cuando dijimos que lavar los autos con detergente o lavandina en el arco no tenía ningún sentido, porque si el virus podía vivir en el paragolpe de un auto que viene a 120 km por hora, la verdad es que no teníamos nada que hacer. Porque acá esto era una enfermedad que se transmite a través de la vía aérea entre las personas. Como usted sabe, presidente, que es médico igual que yo. Esa discusión, que no fue escuchada tampoco, tomó que perdamos millones de litros, gastemos presupuesto innecesario, más de 10 personas del espacio municipal auditando cada ingreso y egreso de los autos a la ciudad cuando había 180 casos. Bueno, hoy tenemos más de 1000 casos por día. Hoy tenemos más de 1000 casos por día. Y no se destina ya tanto como en ese momento, ni en recurso humano, ni en recurso económico, ni en otros recursos que sí deberíamos estar peleando para que esto tenga otra solución en nuestra ciudad de La Paz. Hay vecinos que están sufriendo y necesitan muchísimo de recurso humano, emocional y por supuesto económico. Entonces, por lo tanto, por supuesto que me sumo a un reclamo de pedido de educación, pero no es hoy el contexto, ni creo que esto se va a efectivizar en una respuesta inmediata. Y también me solidarizo, por más que no coincidan muchas cosas con la provincia, pero me solidarizo en que nuestra provincia tiene que atender otro problema mayor presupuestariamente. Y ese problema mayor tiene que ver con la atención sanitaria y con mejorar la situación de muchos trabajadores que están expuestos, que todavía hace falta llegar hasta ese lugar. Así que, por lo tanto, no podré acompañar en este contexto y en este momento lo que se ha planteado con este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La verdad es que entiendo, como se dijo acá, que todo tiene que ver con todo, pero a mí en lo particular se me hace bastante complejo cuando en un tema de debate van apareciendo concomitantemente muchos otros. En este momento estamos debatiendo sobre materia educativa, entonces sería útil poder trabajar y centrarnos en el tema que tiene que ver con la resolución. Entiendo que si hablamos de obras de infraestructura, si hablamos de grandes obras, si hablamos de viviendas, si hablamos de la pandemia, todos son temas que merecen nuestro debate y nuestra responsabilidad. Ahora, a la hora de pensar cómo implementar y cómo se deben formular y ejecutar de la mejor manera posible las políticas de Estado, me parece que lo que tenemos que traer en el debate a colación son todos los elementos posibles para debatir en profundidad el tema. Si queremos hablar de la pandemia, yo también podría decir que más allá de estar en juego la vida por el virus, está en juego la vida
de la gente que hoy por hoy no está teniendo lo esencial para sus necesidades más básicas. Y en ese contexto yo diría que no solo dentro de un tiempo, cuando empecemos a salir de esta situación, sino hoy ya tenemos que estar pensando cómo vamos a hacer para poder proveer a la gente de herramientas que le permitan que le aseguren la subsistencia. En ese marco, yo diría que la educación no formal podría cumplir, podría ser, digamos, una herramienta importante para que las personas pudiesen tener una salida laboral y una inclusión en un mercado laboral que hoy por hoy está totalmente deprimido, que ya estaba deprimido en el norte entrerriano desde hace mucho tiempo atrás, y que a partir de esto la situación se ha agravado considerablemente. Entonces me parece que son los gobiernos territoriales también los que tienen que diagnosticar y en función de ese diagnóstico pensar las políticas que nos ayuden a que la población pueda acceder a sus necesidades más importantes. Educación, salud. Ahora estamos hablando de educación. Qué importante que sería que nosotros podamos pensar cómo capacitamos más y mejor a tantos chicos que no tienen la posibilidad de acceder a la educación formal o a trasladarse de provincia terminado el secundario, o que no están pudiendo acceder en este momento a la educación secundaria a través de... El tema de la presencialidad no es el tema del debate acá, pero sin embargo estos recursos que se aplican a la educación, no estamos hablando de si estos recursos tienen que ser aplicables a la educación o no. Por ley nacional estamos hablando de recursos que son aplicables a la educación, pero estamos hablando de recursos que podrían aplicarse a la pandemia, ¿no? Estamos hablando de esos recursos y sobre eso le estamos pidiendo la coparticipación. Entonces, sería importante poder pensar que quizás con esos recursos también se podría favorecer o brindar algunos dispositivos para que a los chicos que están desde la virtualidad intentando conectarse con el sistema educativo, hoy por hoy no lo están pudiendo hacer por falta de los elementos básicos, tales como el dispositivo tecnológico o el acceso a una red para conectarse. Sin embargo, justamente porque todas las decisiones corresponden a la provincia y porque no hay espacios muchas veces desde los municipios para fortalecer estas alternativas que permiten el acceso justo e igualitario a todos a la educación, no estamos teniendo esa posibilidad, porque ni siquiera está la posibilidad de contar con recursos para eso. Entonces me parece que, por supuesto, acompaño el voto de esta resolución y me gustaría que podamos debatir en este y en otros espacios cuáles son las políticas que nuestra ciudad necesita para que efectivamente toda la población pueda tener acceso a lo que necesita. Y reitero también que no lo estamos pidiendo solamente para la ciudad de La Paz. El debate no es La Paz sí o La Paz no, sino todas las ciudades de nuestra provincia de Entre Ríos. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. Simplemente, ya que se están planteando acá hacer algunas aclaraciones, me parece que es pertinente realizar algunas aclaraciones sobre lo que se está hablando, lo que se ha hecho mención aquí, sobre todo para la gente que está siguiendo la sesión y para que conste en actas. Muy brevemente, algunas cuestiones que me parece importante dejar claro de parte de nuestro bloque respecto a la referencia que se hizo en relación a la donación de la dieta del año pasado, los fondos que siempre ronda esta cuestión. No solamente el rendimiento está a disposición del municipio, lo hemos tenido quienes quieran acceder, sino también el propio presidente municipal en la apertura de sesiones ordinarias hizo referencia en detalle en qué se ha gastado la plata que nosotros hemos invertido en la donación de nuestras dietas. Por otra parte, se ha hablado en reiteradas oportunidades aquí en este recinto de la autonomía, el 100% de la autonomía que tiene el gobierno provincial sobre la educación. Me sumo al interrogante de la concejal Iriondo, ¿por qué entonces el municipio tiene que hacerse cargo de ciertas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de los establecimientos educativos, la cuestión edilicia, recursos?
¿Por qué entonces este último tiempo lo hemos vivido? La provincia le otorga la responsabilidad a que el municipio resuelva la continuidad o no de la virtualidad en relación a las clases presenciales. Celebro que haya concejales acá que manejan ciertos datos que el municipio no los dispone para tomar, haciendo referencia a la situación que tiene que ver con la educación y la salud en la provincia, a pesar de que el municipio ha pedido informes tanto al Consejo como a Salud, como para tener herramientas para poder brindar una posición al respecto, aun cuando, insisto, el municipio no tiene facultad para poder tomar una determinación sobre la continuidad o no de la virtualidad en las escuelas. Y por último, sabemos muy bien del alcance de las limitaciones que tiene el Consejo en relación a este tema. Pero un proyecto de resolución es una facultad que tenemos nosotros como herramienta para poder expresarnos y realmente consideramos que este es el momento de la educación, siempre va a ser un tema de agenda, por lo menos para este bloque. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Quería aclarar que la base de este proyecto de resolución, en donde de alguna manera se solicita la coparticipación de los fondos de educación a los municipios, principalmente se basa en la ley 27.591, por la cual se sancionó el presupuesto nacional para el ejercicio 2021. Y en su artículo 14 dice: establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2021 del artículo 7º de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ley de Educación Nacional 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de educación y organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función formal y no formal de la educación. O sea, en la ley en la que se aprobó el presupuesto nacional, en su artículo 14 manifiesta claramente que se debe coparticipar a los municipios, no solamente a la educación formal, cuestión que nuestro municipio no tiene a su cargo escuelas de educación formal, pero sí lo tiene de la manera no formal, lo que tiene que ver con los jardines maternales, lo que tiene que ver con la creación de la escuela de oficio, que fue sancionada por este Consejo Deliberante, y por lo que se ha dicho anteriormente también, que en colaboración con la provincia, como debe ser, sin distinción de colores políticos, el municipio colabora a diario con las instituciones educativas que dependen del gobierno provincial, ya sea con cuestiones que se les piden en lo que tiene que ver con equipamiento educativo, con lo que tiene que ver con las cuestiones referentes a la limpieza, en donde si uno habla con directivos de diferentes colegios, siempre está la queja de lo que se recibe en proporción a cantidad de alumnos por lo que viene para la compra de artículos de limpieza y desinfección, lo que tiene que ver con cortar el pasto y demás cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de una escuela. Pertenezco a un bloque que es de Cambiemos, dentro de lo que es mi partido, que es la Unión Cívica Radical. Y no es cierto que otras fuerzas políticas no han creado escuelas, no las han fundado o no han colaborado con la construcción de los edificios. Si vamos para atrás y miramos las últimas escuelas que se han creado en la ciudad de La Paz, más allá de los edificios, tienen que ver con el último gobierno radical. Si vamos en la ciudad de La Paz, vemos la escuela secundaria 21, la número 10 Recuerdo de Provincia, la 15 Domingo French. Si salimos al campo, a la zona rural, está la de Kilómetro 12, la de Ombú, la de Tacuara, la de Yeso. No había escuelas secundarias en esos lugares. Los chicos que iban que eran del campo, los que podían,
porque podían subsistir en lo que tenía que ver con la educación, porque los padres los podían mandar a la ciudad y venían al internado de la escuela técnica, u otros que tenían un poquito más de poder económico los mandaban a una pensión, pero muchos otros se perdían del sistema. Directamente se terminaba en el 7º grado en ese momento, cuando todavía era la escuela primaria de 7 grados, y no podían seguir estudiando. Ese gobierno hizo que mediante un sistema de beca, que aún hoy funciona, los transportes los vayan a buscar a los chicos a sus casas, los lleven a la escuela y los vuelvan a transportar nuevamente a su casa. La escuela agrotécnica, que hace no mucho tiempo fue motivo de discusión por los campos vecinos de los Echeveres que se intentaron intrusar, y que estuvieron en discusión algunas hectáreas de esa escuela, en donde se debiera preguntar qué es lo que pasó. Tenemos como integrante del bloque a la concejal Cardoso, que lo puede decir perfectamente, de las veces que en el hospital han faltado los medicamentos y han tenido que ir a golpear la puerta y a reclamarlo en la dirección de Acción Social del municipio, cosa que no es que no se debe hacer, simplemente que cuando lo que tiene que ver con los fondos se dice que dependen exclusivamente, como en este caso la educación, para los que lo tienen a cargo, cuando faltan, en el caso de lo sanitario, cuando falta, en el caso de lo social, se hace un reclamo de un mayor esfuerzo también al municipio. Creo que coincido de que en un momento de mayor diálogo no era la intención generar una discusión en donde se quiebre más todavía el diálogo en estos momentos en donde la dirigencia política exige un compromiso mayor y una responsabilidad mayor de diálogo, pero la intención era pura y exclusivamente de que los fondos realmente se coparticipen para poder garantizar. Acá cada uno tiene sus razones, ¿no es cierto? Y creo que, como decían los concejales, Adrián, en este momento, yo creo que ni el peronismo ni el radicalismo inventó ni el trabajo, ni fue en contra de la salud ni de la educación, digamos, ninguno de los dos partidos. Pero creo que por ahí se pone de manifiesto el municipio que se hace cargo a veces de algunas cuestiones. Y desde los 90 a la fecha ya se terminó con el municipio de Abel. Por ahí, lamentablemente, seguramente por políticas erróneas de la época. Pero creo que por ahí no habría que esquivarle al bulto, ¿no es cierto? Y hacerse cargo, sin duda, de algunas cuestiones lógicas, más que nada de cuestiones solidarias o con ese sentido. Y sí, sin duda que por ahí puede ser que el hospital no pueda tener la capacidad de atención o de medicamentos y que por ahí recurren al municipio. Pero también es cierto que el gobierno provincial abastece al municipio en algunas ocasiones. Sin ir más lejos, el caminito y las reformas que se han hecho, tengo entendido, si no estoy equivocado, fueron con fondos provinciales. Bueno, me dicen que no, pero bueno, tengo entendido que mucho de lo que ha llegado ha sido de fondos provinciales. Cuando se vienen las luces LED acá por parte de Nación, que van a venir a Barrio Estación, La Feria y Barrio Belgrano, el encargado de tomar el edema lo que hace es de intermediario con la Nación, ¿no es cierto?, para cuestiones de mobiliaria. Bueno, este municipio pidió luces LED, el único municipio en el país que lo pidió, y bueno, van a tener luces LED, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a ser corto. Con respecto al tema educativo, porque lo tocaron y la verdad que es algo sensible, muy sensible, y hay que tener cuidado cómo se manifiesta, digamos, con respecto
o por lo menos tener consideración con los docentes aquellos que hacen un esfuerzo grandísimo, más que nada con chicos de los sectores barriales, que por ahí no tienen el acceso a la tecnología y están haciendo un esfuerzo grandísimo para que no se queden atrás en el tema educativo. Y creo que eso habría que también reconocerlo y valorarlo. De muchos docentes que hoy, sin ir a dar clases, lo hacen virtual, y si no es virtual, lo hacen de la forma que pueden, pero siempre en contacto con los chicos, eso hay que valorarlo. Y con respecto al tema de los fondos del aporte que hicimos en un momento, nosotros hicimos un aporte del 50% de la dieta, ¿no es cierto?, a la cooperadora del Hospital 9 de Julio. Yo creo que no va a tener ningún tipo de problema la cooperadora de dar a conocer en qué se gastó esa plata. Así que eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Se pone a consideración Paso a leer el articulado de la resolución. Artículo 1. Requería al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Valdés, el cumplimiento de lo dispuesto en la ley del presupuesto para el año 2021, la coparticipación de los recursos legítimos que corresponden conforme a lo normado en el artículo 246, inciso A de la Constitución Provincial y normas complementarias que rigen la materia. Artículo 2. Remitir copia al Departamento Ejecutivo Provincial a las dependencias que correspondan a los fines de comunicar esta resolución. Artículo 3. El CELDEM deje que se copie oportunamente archivos. se pone a consideración la aprobación del proyecto. 6 votos contra 5. Aprobado.